Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya saben que ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer y nosotros hoy vamos a hablar de un tipo de cáncer que afecta a las mujeres que más daño le está haciendo porque es el cáncer más común en mujeres y hay una cifra escalofriante que es 1 de cada 8 mujeres, pues por desgracia padecen a lo largo de su vida el cáncer de mama y además pues ya saben que con toda la actualidad que está corriendo a lo largo de estos días también es un tipo de cáncer que está ahora mismo muy de actualidad por todo lo que hemos conocido de la Asociación de Mamás y demás. Nosotros hemos querido estar esta mañana con una médico, una experta en cirugía plástica, para que nos hable de este tipo de cáncer. Ha estado con ella Lidia Hernández. El pasado 19 de octubre fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Por eso hemos venido a visitar a una cirujana plástica y con especialidad en reconstrucciones de este tipo de personas que sufren esta enfermedad. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, Carmen Ruiz, cirujana especialista en reconstrucciones de personas que sufren pues esta terrible enfermedad como es el cáncer, en especial el cáncer de mama. Efectivamente, que además es el más frecuente en las mujeres. 1 de cada 8 mujeres sufrirá a lo largo de su vida un cáncer de mama, por desgracia. Por lo tanto, es súper importante saber que existe la posibilidad de reconstruir el pecho después de un cáncer de mama. Vamos a hablar más y a conocer más sobre este tipo de cirugía. Principalmente, Carmen, cuéntanos cuál es la diferencia entre un procedimiento de cirugía estética y uno de cirugía reconstructiva. Pues la principal diferencia es que cuando hablamos de una cirugía estética nos referimos a una paciente o un paciente sano, una persona sana, que se va a hacer una intervención quirúrgica para mejorar estéticamente una parte de su cuerpo, en este caso, por ejemplo, la mama. Y una cirugía reparadora pues ya trata a personas que han tenido una enfermedad, bien por una malformación congénita, bien por un tumor o por un traumatismo y que tienen una pérdida de función o una pérdida de la forma de la zona que sea y vamos a intervenirlos quirúrgicamente para poder darles otra vez esa función que han perdido o esa forma más estética. ¿En qué momento se lleva a cabo esta reconstrucción? Una vez que se diagnostica a esa persona, pues esta enfermedad, el cáncer, ¿se hace de forma inmediata durante el tratamiento o una vez acabado el tratamiento oncológico? Bueno, lo ideal sería plantearle a la paciente la posibilidad de reconstrucción desde antes incluso de quitarle el tumor. Ya se habla con ella, se le explica las posibilidades de reconstrucción porque si se puede, siempre se intenta iniciar la reconstrucción en la misma cirugía en la que se va a realizar la mastectomía, en la que se va a extirpar el cáncer de mama. A veces no es posible, pero siempre que se pueda, se hace así de esa manera. Y si no se puede terminar la reconstrucción completamente en esa misma cirugía, pues por lo menos se inicia el proceso de reconstrucción con una primera intervención para que la paciente ya salga con parte de su cirugía reconstructiva hecha. No todo el mundo es apto para este tipo de intervenciones. Carmen, cuéntanos cuáles son los factores que tiene que tener esa persona para ser un candidato o una candidata para este tipo de operaciones. Bueno, fundamentalmente depende del tipo de tumor, del estadiaje del tumor. Cuando el tumor nos lo permite, no está extendido, tiene un tamaño según la clasificación internacional que nos permite hacer la reconstrucción inmediata, se hace de esta manera. Lo que nos lo determina sobre todo es el tipo de tumor y obviamente el estado de salud de la paciente, que la paciente se encuentre en una buena situación de salud para poder enfrentarse tanto a la cirugía tumoral como a la cirugía reconstructiva en una misma intervención. Háblanos más sobre las técnicas que utilizáis en la cirugía reconstructiva. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas a día de hoy? Pues a día de hoy se siguen utilizando fundamentalmente reconstrucción con expansores y con implantes, que es la más tradicional. Primero se coloca en la mayoría de los casos un expansor, que es como si fuera una prótesis que está desinflada y luego se va llenando para aumentar el volumen, para que la piel dé de sí y luego se sustituye por un implante definitivo. Pero hoy en día cada vez está más en boga la utilización de colgajos microquirúrgicos, es decir, cogemos parte de tejido de otra zona del cuerpo de la mujer
con su vascularización y se implanta en la zona de la mama para proporcionar ese volumen. Y eso tiene la ventaja de que todo es de la paciente, no ponemos ningún material extraño y por lo tanto pues no existe posibilidad de rechazo y normalmente a largo plazo da un resultado muy natural y bastante aceptado y bastante bueno para la paciente. Imagino que este proceso ha ido evolucionando, sobre todo en los últimos años. ¿Cuáles son los avances más recientes que se han estudiado? Pues, por ejemplo, en la cirugía de implantes, la calidad de los implantes, la superficie, la textura de los implantes cada vez está más conseguida y el tacto de esos implantes. Además, se utiliza mallas biológicas para dar soporte a esa piel de esa mama que se ha quedado más adelgazada, para que el resultado sea más natural y que el implante no se note. De hecho, los tiros van por incluso conseguir implantes a medida mediante impresión 3D. En el caso de la cirugía de colgajos microquirúrgicos, sobre todo el objetivo es intentar que la zona de donde se coge el colgajo tenga las mínimas secuelas funcionales y estéticas posibles y hacer colgajos cada vez más seguros mediante técnicas más rápidas y existen mucha investigación sobre cómo monitorizar y cuidar esos colgajos después de la cirugía para asegurarnos de que están evolucionando bien. Fantástico. Esto va mucho más allá de lo físico. Entonces, ¿qué impacto emocional tienen estas reconstrucciones en esas personas? Bueno, yo creo que el impacto es grandísimo porque tened en cuenta que para una mujer sus mamas forman parte de su identidad como mujer, de su sentido de la feminidad, incluso de su yo. Entonces el saber que no van a perder esa parte de sí mismas, pues le da la finalización, o sea, el sentido de cierre de ese proceso, que ya se ha terminado, que ya se han curado, que no les va a dejar una secuela que se vean todos los días en el espejo, y entonces les permite seguir siendo ellas mismas y también les mejora muchísimo la idea que tienen ellas de cómo las perciben los demás. Entonces yo creo que el impacto es enorme y por lo tanto pienso que es fundamental que se le pueda ofrecer esta reconstrucción a todas las mujeres que tienen cáncer de mama. ¿Y qué deberían de saber todas estas mujeres, Carmen, antes de someterse a una intervención quirúrgica reconstructiva? ¿Qué deben tener en cuenta y cuáles son los pros y los contras? Hombre, pues yo creo que los pros, por supuesto, pienso que superan los contras. Deben de saber que tienen esa posibilidad de reconstruirse porque desgraciadamente pues no todos los hospitales y todos los centros médicos son de primer nivel, incluso aquí en España, y a veces no se les ofrece esa posibilidad. Parece mentira, pero hoy en día a veces esto pasa. Deben de saber que existe esa posibilidad de reconstrucción y deben de saber que esta reconstrucción se las debería de realizar un cirujano plástico que tiene que formar parte del equipo que las vaya a tratar y pues podríamos decir que puede alargar un poquito el proceso de tratamiento porque después de terminar de curarse de su tumor, pues tienen a veces que prolongar un poquito el tiempo de cirugía o el tiempo de posoperatorio para afrontar esa reconstrucción mamaria. Pero yo creo que esto al final es una carrera de fondo y que merece la pena tardar un poquito más para llegar a la meta final, que es curarse y además con nuestro pecho. Bueno, el pasado 19 de octubre fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Carmen, ¿qué le dirías a una mujer a la cual le acaban de diagnosticar un cáncer de mama y cree que puede perder parte de su identidad física? Pues yo le diría que no pierda la esperanza, que confíe en los profesionales sanitarios, que estamos a su disposición y que todos buscamos conseguir curar primero a esa mujer y luego conseguir que tenga su pecho lo mejor posible. Y que hoy en día las técnicas están avanzadísimas, las cirugías son súper seguras y podemos conseguir unos resultados, si no exactamente igual, pero sí muy parecidos y muy buenos, muy parecidos al pecho que han perdido o que van a perder. Y bueno, el apoyo es fundamental, tanto en el diagnóstico como en la reconstrucción, como en el tratamiento completo. ¿Cómo pueden ayudar los familiares y el entorno en general en esta etapa reconstructiva también a todas las pacientes que se sometan a ella? Hombre, pues yo creo que el apoyo familiar es fundamental, sobre todo cómo deben ayudarles. Pues yo creo que entendiéndolas, apoyándolas, aceptando que la mujer quiera recuperar en lo posible su mama, porque a veces la familia puede pensar que es algo banal, pero hay que verse en esa situación. Hasta que no se pone uno en el papel de la paciente, pues puede parecer, bueno, que un pecho es algo que no es fundamental para la vida, que no es una mano, que no es
un pie, pero sin embargo, como dije antes, para una mujer el pecho forma parte de su identidad como mujer, de su identidad femenina. Y le afecta el perderlo en todos los ámbitos, tanto en el ámbito físico como en el psicológico como en el social. Y el apoyo de la familia es súper importante porque va a ayudar a que esa mujer, en los momentos en los que se encuentre pues, más deprimida, más desanimada, pues tenga fuerzas y pueda seguir por este camino que al final les va a llevar a su objetivo, que es curarse y tener su pecho. Y ya para finalizar, Carmen, una pregunta más personal. Cuéntanos cuál es tu mayor satisfacción por dedicarte a este trabajo y en este ámbito. Pues mi satisfacción es, por supuesto, ver a mis pacientes venir a la consulta felices, contentísimas, contándome que se han ido a la playa, que se han vestido como les da la gana, que se sienten como si no les hubiera pasado nada, que incluso mejor, que para ellos todo ha sido una experiencia en la que se han sentido apoyados por mi equipo, por mí, y que, bueno, pues que sin duda se volverían a poner en mis manos. Para mí esa es la mayor satisfacción. Eso, bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por acercarnos un poco más pues, a este mundo de la reconstrucción y de la cirugía reconstructiva. Muchas gracias también y te felicito a ti y a todo tu equipo por el enorme labor que hacéis tan necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues ahí estaba también el reportaje de Lidia con unas cifras escalofriantes, como decíamos, porque ese 12% de padecerlo a lo largo de la vida de una mujer, pues es una cifra que da miedo, que da miedo. Entonces, de ahí la importancia de prevenirlo y de, sobre todo, diagnosticarlo a tiempo. Bueno, vamos a seguir con